Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Me alegra verles aquí una vez más para estudiar la palabra del Señor. Antes de entrar a nuestro estudio, quisiera expresar unas palabras de agradecimiento a la cadena de televisión 3ABN por bendecirnos con su presencia aquí. Están haciendo una gran labor en esparcir el Evangelio de Dios al mundo entero. Y estamos muy contentos de que estén con nosotros dedicando estos días para producir este material con el fin de proliferarlo al mundo y alcanzar a muchas almas que están pereciendo en las tinieblas y en el error. El título de nuestro tema para hoy es el fuego consumidor. Y sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la compañía del Señor. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el amor que nos manifiestas al habernos dado tu santa palabra. Una guía segura en un mundo de confusión y de rebelión. Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo al abrir tu santo libro. Te ruego, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y que esta semilla que vaya a ser sembrada hoy pueda redundar para vida eterna. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 13. Génesis, el capítulo 13. Y voy a empezar leyendo el versículo 10. Génesis, el capítulo 13 y el versículo 10. Aquí se describen las ciudades de Sodoma y Gomorra antes que fuesen destruidas por Dios. En realidad, Lot y Abraham se encontraban en una colina y estaban mirando hacia el valle del Jordán, a donde se encontraban estas ciudades. Y Abraham le dio a Lot la opción de escoger si él quería quedarse en la montaña o si prefería mudarse allá a la llanura a donde se encontraban las ciudades. En este contexto es que vamos a leer el versículo 10 del capítulo 13. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Note que nos dice aquí que este lugar a donde se encontraban las ciudades era tierra de riego, es decir, era una tierra fértil. Y nos dice también que era como el huerto de Jehová, que sabemos que es el huerto del Edén. Es decir, era un lugar hermoso, superdotado por el Señor. Pero nos dice la Escritura que estas ciudades eran muy inicuas. Note lo que dice en el versículo 13 del mismo capítulo. Génesis 13 y el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios podría haber dicho que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, pero fíjense la intensificación del lenguaje. Dice que eran malos, y por si acaso alguien no entiende lo que significa malos, dice eran pecadores, pero no solamente cualquier clase de malo ni pecador, dice malos y pecadores en gran manera. Es decir, las ciudades estaban a punto de cometer el pecado que no tiene perdón. Estaban llegando al punto donde no había retorno. Ahora, si estudiamos la Biblia, y no vamos a leer los versículos, pero si estudiamos la Biblia, vamos a descubrir que estas ciudades se caracterizaban especialmente por tres pecados terribles. Había otros, pero tres pecados cardinales. En primer lugar, la Biblia nos dice que en estas ciudades se estaban cometiendo terribles abusos sexuales, aberraciones sexuales. Nuestra palabra sodomía viene de Sodoma. No solo eso, sino cuando los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot,
dijeron: sácanos a esos dos hombres que eran ángeles, porque queremos conocerlos. La palabra conocerlos allí no significa que querían conocerlos casualmente, como ustedes me conocen a mí, sino es una palabra que significa que querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Es decir, los hombres de Sodoma eran homosexuales. No solo eso, en las ciudades se cometía también el pecado del incesto. Eso lo sabemos porque las hijas de Lot, cuando ya habían salido de las ciudades, antes de que fuesen destruidas, nos dice la Biblia que las propias hijas emborracharon a Lot para que pudieran tener hijos con su propio padre. El pecado del incesto. Es decir, que estas ciudades estaban cometiendo terribles pecados en el área de la sexualidad. Un segundo pecado de estas ciudades era la violencia desmedida. Sabemos eso porque nos dice en Génesis 19 que cuando Lot no quería sacar a esos dos ángeles de su casa, los varones de Sodoma hicieron violencia a la casa de Lot para tratar de tumbar la puerta. Si no hubiera sido porque los ángeles afligieron a esa turba con ceguera, hubieran tumbado la puerta y hubiesen matado a los dos ángeles, o por lo menos hubieran intentado hacerlo, y hubieran matado a Lot y a toda su familia que se encontraba adentro. Violencia desmedida. El tercer pecado del cual padecían estas ciudades era el materialismo craso y descarado. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 48 y 49. Ezequiel, el capítulo 48 Ezequiel, el capítulo 16, y el versículo 48 y 49. Hablando de las ciudades de la llanura, dice esto: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Ahora escuche: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y como resultado no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lo único que querían era abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y con sus bienes no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso o del necesitado. Y por lo tanto Dios dijo: yo voy a destruir estas ciudades de la faz de la tierra. La destrucción la encontramos descrita en el libro de Génesis, el capítulo 19 y el versículo 24. Les invito a ir allí conmigo. Génesis 19, y voy a leer el versículo 24 y luego vamos a saltar al versículo 28. Dice allí en el versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjense que nos dice que Dios llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová, es decir, el fuego salió de él en el cielo. Noten el versículo 28, donde se describe los resultados de ese fuego. Dice allí: y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjense entonces que nos dice aquí que Dios llovió fuego de sí mismo sobre las ciudades de la llanura, y luego dice que subía el humo de la destrucción como el humo de un horno. El fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se describe en el Nuevo Testamento. En el libro de Judas, si van conmigo allí, Judas, el versículo 7, encontramos una descripción más de las ciudades de la llanura y de su destrucción. Judas, el versículo 7, dice lo siguiente:
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado, fíjense otra vez el énfasis en la fornicación, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, una referencia a la depravación sexual. Dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense que el fuego que destruyó las ciudades de la llanura vino de parte de Dios en el cielo. Y nos dice en Judas 7 que ese fuego fue un fuego ¿qué? Fue un fuego eterno. Ahora yo quiero preguntar, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra hoy todavía están ardiendo? ¿Todavía se están consumiendo esas ciudades hoy? Miren, yo he estado 2 veces en la zona del Mar Muerto y no he visto ni un poco de humo subiendo de la tierra en los alrededores del Mar Muerto. Es decir, el fuego aparentemente se apagó. Note lo que dice Segunda de Pedro, corroborando esta idea, Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice allí, hablando de las ciudades, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿A qué fueron reducidas las ciudades? Fueron reducidas a cenizas. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes alguna vez han usado cenizas como combustible? Dice, pastor, eso es ridículo. Uno no puede encender cenizas, porque las cenizas son el fruto de lo que hizo el fuego. Una vez que hay cenizas, no hay nada más que quemar. Todo lo que había para quemarse se consumió. Pero ahora tenemos un problema, porque nos dice aquí que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno. Y luego nos dice que las ciudades fueron reducidas a ceniza. ¿Cómo es posible que fueron destruidas con fuego eterno, que significa un fuego que nunca se apaga? Y luego entonces dice que las ciudades fueron reducidas a ceniza, que obviamente significa que se apagaron. ¿Cómo entendemos esta aparente discrepancia? Bueno, yo quiero decirles algo revolucionario hoy. Y es que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra todavía arde hoy. El fuego que consumió a Sodoma y Gomorra no se ha apagado nunca. Y algunos dirán, pero pastor, ¿por qué está diciendo usted? ¿Acaso no dijo que las ciudades fueron reducidas a cenizas y que el fuego se apagó? Las ciudades fueron reducidas a cenizas, pero en realidad el fuego que consumió las ciudades no se apagó ni se ha apagado. Y alguno dice, pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Vamos a examinar qué fue ese fuego que destruyó las ciudades. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4, Deuteronomio, el capítulo 4, y vamos a estudiar más detalladamente este asunto. No se me asusten, no voy a enseñarles ninguna herejía en nuestro tema de hoy. Vamos a descubrir una gran verdad bíblica que nos va a ayudar a entender el asunto del fuego eterno. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 23 y 24. Dios está advirtiéndole a Israel en cuanto al peligro de la idolatría. Y dice lo siguiente: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no hagas imágenes, no te inclines ante las imágenes. ¿Y por qué razón? Versículo 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Yo pregunto, ¿quién es el fuego consumidor? Dice aquí claramente que Jehová tu Dios es
fuego consumidor. El fuego, en otras palabras, es Dios, según dice la Sagrada Escritura. Ahora vayan a un texto en el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, yo soy cristiano del Nuevo. Yo quiero decirles que yo soy un cristiano de la Biblia, no del Antiguo ni del Nuevo, toda la Biblia. Pero para aquellos que quieren un texto del Nuevo Testamento, quiero buscar ahora el libro de Hebreos, el capítulo 12 y los versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice aquí, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense que debemos agradar a Dios con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Dice, porque nuestro Dios es ¿qué cosa? Nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es una cita que viene de Deuteronomio, el capítulo 4, de donde leímos. Es decir, el fuego consumidor que consumió a Sodoma y a Gomorra es Dios. Ahora alguien dirá, pastor, ¿usted está diciendo que Dios es un montón de llamas de fuego? No. Las llamas de fuego son un símbolo o una representación de la gloria de Dios, la luz deslumbrante que rodea a Dios, ante la cual el pecado no puede subsistir ni por un instante. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 24, para que vean qué es el fuego de Dios. Éxodo, el capítulo 24, y voy a leer los versículos 15 al 17. Éxodo 24 y los versículos 15 hasta el versículo 17. El pueblo de Israel está al pie del monte Sinaí y Dios ha descendido sobre el monte. Y quiero que noten que una nube cubre el monte. Gracias a Dios que una nube cubrió el monte, porque si no, no hubiera quedado ni uno solo. Dice en el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová, noten, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y ahora viene el versículo clave. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un ¿qué? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, aquí se dice que el fuego consumidor es ¿qué cosa? Es la gloria de Dios. Por esa razón, en Apocalipsis el capítulo 15 y el versículo 2, habla del trono de Dios que está por encima de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y dice que delante de él está un mar de vidrio como mezclado con fuego. Y algunos dicen, qué cosa tan rara, un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo es que uno puede mezclar agua y fuego? En realidad el mar no tiene fuego, sino que la gloria de Dios, quien está sentado sobre su trono, se refleja en el mar de vidrio, y por esa razón es que el mar parece que estuviera revuelto con fuego. Noten también, 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Está hablando de la naturaleza de Dios, de la presencia de Dios. Y dice allí, en cuanto a Dios, el único que tiene inmortalidad. Y ahora escuchen esto. Que habita en ¿qué? Que habita en luz inaccesible. Es decir, la gloria de Dios es deslumbrante. Saben que por esa razón en el libro de Apocalipsis nos dice que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de sol ni de luna. Note que no dice que no hay sol ni luna. Dice que no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios es tan deslumbrante que es como si el sol y la luna no estuviesen allí. Sería como yo a mediodía, aquí en Orlando, con pleno sol, prender una linterna para tratar de ver para dónde voy.
ni se ve la luz de la linterna por la luz del sol. Así es la gloriosa presencia de Jehová. Es decir, el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra fue la gloria de Dios. En un momento Dios quitó el velo que ocultaba su gloria y reveló su gloria, y las ciudades fueron destruidas. Ahora yo pregunto, ¿el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra todavía está ardiendo hoy? Claro, porque Jehová es el fuego consumidor. ¿Y por cuánto ha tenido Jehová su gloria? Solamente desde que destruyó Sodoma y Gomorra tiene su gloria. No, Jehová ha tenido para siempre su gloria. Es decir, su gloria eternamente ha sido un fuego ¿qué? Consumidor. Ahora escuchen lo que quiero decir. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, pero se apagaron, pero el fuego no se apagó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El fuego que consumió a las ciudades es fuego eterno porque es la gloria de Dios, pero al mismo tiempo las ciudades se apagaron, pero el fuego siguió ardiendo porque el fuego no necesita combustible para seguir ardiendo. La gloria de Dios es autoabasteciente. Es decir, que el fuego eterno consumió las ciudades y las ciudades fueron reducidas a cenizas. Y sin embargo Dios conservó su gloria aún, que es como un fuego consumidor. Noten lo que dice en Malaquías, el capítulo 4, sobre esto. Malaquías, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 y también el versículo 3. Malaquías, el capítulo 4, y el versículo 1 y el versículo 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la raíz de todo el mal? Satanás. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, esas son las ramas. El diablo también es una raíz y tiene sus seguidores que son las ramas. Aquí dice que este fuego que va a destruir a los impíos no va a dejar ni la raíz, ni Satanás, ni las ramas sus seguidores. Es decir, se van a consumir con este fuego abrasador, con la gloria de Jehová. Noten que nos dice en Ezequiel el capítulo 28 que inclusive Satanás mismo será reducido a cenizas y dejará de ser. Noten el capítulo 28 de Ezequiel y los versículos 18 y 19. Dice aquí, hablando de este querubín cubridor que estaba en la presencia de Dios, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse ¿en qué? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿A qué será reducido? ¿A qué cosa? A ceniza. Versículo 19. Todos los que le conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre que dejarás de ser. ¿Va a seguir existiendo este ser quemándose en las llamas del infierno sin fin? No. ¿Se va a apagar? Sí. ¿Será reducido a cenizas? Sí. ¿Y luego el fuego seguirá ardiendo? Claro, porque el fuego es ¿qué cosa? El fuego es la gloria de Dios. Ahora podemos entender un poquito mejor algunas expresiones en el Nuevo Testamento. A veces la gente viene y me dice, pastor, fíjese lo que dice en San Mateo 25 y el versículo 41. Dice que los impíos serán echados al fuego eterno. Y yo le digo, tiene razón, yo no le discuto. Dice, ¿cómo que? Entonces el fuego arde para siempre. Yo le digo, sí, tiene razón, pero ahí no dice que los malos arden para siempre. Ahí lo que dice es que el fuego es eterno. No dice lo que el fuego está quemando es eterno. Como la ciudad de Sodoma y Gomorra, el fuego que las consumió todavía está ardiendo hoy porque fue la gloria de Dios. Pero las ciudades fueron reducidas a cenizas.
El fuego que destruye a Satanás y a los impíos sucede lo mismo. El fuego sigue ardiendo porque es la gloria de Dios, pero los impíos y Satanás serán reducidos ¿a qué? Reducidos a cenizas. ¿Están entendiendo este concepto? Ahora les tengo una sorpresa. Cuando alguien venga a ustedes y les diga que el fuego es eterno, no le discutan. Díganle, sí, yo creo que es eterno. Y el fuego nunca se va a apagar. Y se van a sorprender. Usted, un adventista, cree que el fuego es eterno y nunca se va a apagar. Sí, claro que sí. Lo que se va a apagar es lo que el fuego está consumiendo. Pero el fuego no, porque el fuego se autoabastece. No necesita combustible para seguir ardiendo, porque la gloria de Dios es propia, no la deriva de nadie. Ahora, ustedes han oído que muchos cristianos creen que son los impíos los que se van a quemar por la eternidad en las llamas del infierno. Pero saben que yo les voy a leer ahora un versículo bíblico a donde nos dice que no son los malos los que van a vivir para siempre en las llamas, sino que son los buenos los que van a vivir en las llamas. ¿Qué, pastor? ¿Qué herejías son estas? Primero nos dice que el fuego nunca se apagó, y ahora nos dice que son los justos, los santos que van a vivir en el fuego. Claro que sí. Vamos a mirarlo en la Biblia. Isaías, el capítulo 33. Y vamos a leer empezando en el versículo 12. Isaías 33 y el versículo 12. Los cristianos lo tienen al revés. Los cristianos dicen, no, los impíos se van a arder y se van a quemar en algún rincón del universo, y Satanás y sus ángeles para siempre van a estar ardiendo y nunca se van a apagar. No, la Biblia dice que Satanás será reducido a cenizas, dejará de ser, raíz y ramas no existirán más. Ahora quiero que noten Isaías el capítulo 33 y vamos a leer empezando en el versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, hablando de los impíos primero, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora fíjense, dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. En inglés decimos bribes, los mexicanos dicen mordidas. El que tapa sus oídos por no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son, según este pasaje, los que van a vivir con el fuego consumidor y con las llamas eternas? No son los impíos, sino son ¿quiénes? Los justos. Porque los impíos, en medio de ese fuego, el fuego los consume y los reduce a cenizas. Pero los justos, por la gracia de Dios, han desarrollado un carácter a prueba de fuego. Ahora vamos a notar un poquito más detenidamente ese asunto de un carácter a prueba de fuego. ¿Saben ustedes, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que vamos a necesitar una preparación especial para la venida de Jesús? Así como estamos, no vamos a estar listos. La Biblia habla de una preparación especial, de una purificación del carácter, una purificación de nuestra vida, desarrollar la santidad para recibir a Jesús cuando venga en poder y gloria. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Hebreos, nuevamente, el capítulo 12 y los versículos 28 y 29 que leímos hace unos momentos, pero fíjense lo que espera Dios de su pueblo. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Fíjense que debemos servir a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y con reverencia.
Fíjense, tres cosas. Primero, servirle. En segundo lugar, con temor. Y luego con reverencia. Y luego explica por qué razón. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ustedes conocen esa bienaventuranza en San Mateo el capítulo 5 y el versículo 8, donde dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Jesús? Venir en poder y gloria y van a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. ¿Quiénes son? Los que tienen ¿qué? Limpio corazón. Pero ¿saben algo? Cuando el corazón está limpio, la vida también está limpia. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, Jesús hablando, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si usted tiene el corazón limpio, le van a salir palabras limpias. Jesús dijo, del corazón salen adulterios y asesinatos, y dio una larga lista de pecados en la acción que salen del corazón. Si el corazón está limpio, no van a salir esas cosas malas. Además, Jesús dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí está vuestro ¿qué? Vuestro corazón. El problema con la iglesia no es con el dinero, que la gente no da dinero. El problema es que el corazón está mal, porque cuando el corazón está bien, el dinero entra a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo declaró que aquellas personas que están enamoradas del dinero, ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Es decir, que según la Sagrada Escritura tenemos que tener un corazón limpio, como pidió David en su famosa oración del Salmo 51. Ahora noten lo que dice en Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3, la misma idea de que vamos a necesitar pureza para encontrarnos con el Señor Jesús. Primera de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice allí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esa palabra manifieste se refiere a la venida de Jesús, es la palabra epifanía. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué va a pasar cuando se manifieste? ¿Vamos a hacer qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahora, ¿qué debemos hacer en preparación para ese evento? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La esperanza de la manifestación gloriosa de Jesús. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Así como Él es puro. ¿Qué hacemos si tenemos esta esperanza en nosotros? Nos purificamos a nosotros mismos como Él es ¿qué? Como Él es puro. Tenemos limpio corazón. Agradamos a Dios, le servimos con temor y con reverencia. Vamos a leer un texto más de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos 12 y el versículo 14. Un texto muy especial, lo tengo bien marcado aquí en mi Biblia. Dice allí en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 lo siguiente: seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Fíjense qué interesante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí dice que sin santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Yo pregunto entonces, ¿hay una obra de purificación del carácter que tiene que realizarse antes de que Jesús venga? Una limpieza de nuestra vida para que podamos estar esperando con los brazos abiertos a nuestro Señor Jesús. Sí, Dios quiere que desarrollemos por su gracia un carácter a prueba de fuego,
para que cuando manifieste su gloria, en vez de la gloria de Dios consumirnos, la gloria de Dios nos salvará. Como dice Malaquías 4:2, que para los justos saldrá el sol de justicia con salvación en sus alas. Quiero que noten también lo que escribió el apóstol San Pablo en el libro de Tito, el capítulo 2 y los versículos 11 al 14. El apóstol San Pablo habla de la preparación necesaria para la venida del Señor Jesús. Nuevamente, el libro de Tito, el capítulo 2 y empezando en el versículo 11. Dice aquí lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy en día a mucha gente en la iglesia le gusta hablar de la gracia. Oh, que la gracia de Cristo me salvó, que somos salvos por gracia, que no importa lo que nosotros hagamos, porque al fin y al cabo la gracia nos salva. Y habla mucho de la gracia, pero ¿saben que la gracia nos enseña algo muy importante? Fíjense lo que sigue diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y fíjense que la gracia enseña algo, enseñándonos que, ¿qué nos enseña la gracia? Que debemos hacer algo. ¿Qué cosa? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense lo que nos enseña la gracia. Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora fíjense por qué se dio Jesús. No solamente para salvarnos de la culpa del pecado, no solo para justificarnos, sino que dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ahora escuchen esto: y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A qué vino Jesús a morir? Vino para no solamente cancelar nuestra culpa del pecado, sino para purificar a un pueblo de su impiedad. Ahora quiero que regresemos a Isaías 33, porque hay un versículo que no leí. Isaías, el capítulo 33, a donde notamos que son los justos los que van a vivir en medio del fuego consumidor, porque tienen un carácter semejante al de Jesús, están a prueba de fuego. No leí el versículo 17, así que volvamos y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y luego noten lo que dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y ahora viene el versículo clave: ¿tus qué? Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, que es el cielo. Fíjense, los que tienen un carácter a prueba de fuego, dice que verán al Rey en su hermosura, porque serán semejantes a Él. Me temo, mis hermanos y hermanas, que hay una gran obra de preparación que hay que desempeñar para que llegue ese momento, para que estemos listos. Porque cuando yo miro a la iglesia cristiana en general y la iglesia adventista en particular, yo veo que nosotros, en vez de estar purificando un carácter a prueba de fuego, lo que estamos es preparando un carácter para ser consumido en las llamas, para ser consumido en el fuego. Ahora, alguna persona dirá: pero Pastor Bor, ¿cómo es que uno puede purificarse
de tal manera que tenga un carácter a prueba de fuego cuando Jesús venga, donde uno pueda habitar en la presencia de Dios, que es fuego consumidor, en la presencia de su gloria, y la gloria, en vez de consumirlo, lo que hace es darle energía. ¿Cómo puedo yo llegar a ese punto? La Sagrada Escritura no solamente nos dice que tenemos que desarrollar ese carácter a prueba de fuego, sino que la Biblia nos dice también cómo podemos hacerlo. ¿Saben que sería una burla para mí pararme aquí hoy y decirles tenemos que desarrollar un carácter a prueba de fuego y luego no decirles cómo se puede hacer? Porque la gente dice, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo puedo yo tener un carácter como el de Jesús? Un carácter que pueda subsistir en medio de ese fuego consumidor. La Biblia tiene la respuesta clara. Noten el Salmo 119 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Salmo 119, el salmo más largo de la Escritura, es el capítulo más largo de la Escritura. Salmo 119, y voy a leer los versículos 9 hasta el versículo 11. Un pasaje muy bien conocido. Nos da el secreto de cómo tener ese carácter a prueba de fuego. Dice allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Fíjense que está hablando de los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es que se limpia el camino? ¿Cómo es que se purifica el carácter? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora noten el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hay que hacer para no pecar contra Dios? Guardar la palabra, guardar los dichos del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. Yo pregunto, ¿cómo es que metemos esas cosas en el corazón? Las metemos a través de ¿qué cosa? A través de abrir la palabra, leerla, asimilarla y hacerla parte de nuestra vida. El problema es que la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es alimentando a la naturaleza carnal, por lo que vemos y por lo que oímos. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a ver en la televisión las telenovelas que enfatizan el sexo ilícito, que enfatizan el asesinato, que enfatizan la mentira, esas cosas entran por nuestros ojos y confirman a nuestro corazón en su pecaminosidad y en su mal. Pero cuando yo empiezo a estudiar la Sagrada Escritura, de repente yo estoy escudriñando la Escritura y ahora la Escritura empieza a escudriñarme a mí. Por ejemplo, supongamos que yo tuviese un problema, que no lo tengo, pero es un problema muy grande en la iglesia hoy en día, el asunto de la pornografía en el internet. No solamente entre miembros de iglesia, sino entre ministros hoy en día. Es un problema, un cáncer que está destruyendo a la iglesia y que está destruyendo el ministerio en la iglesia. Imagínense que yo tuviera ese problema y un día estoy leyendo donde Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Fíjense que yo empecé leyendo allí de Mateo 5, 27 y 28. Estaba yo leyendo la Biblia y ahora de repente la Biblia me está leyendo a mí. Porque la Biblia me está diciendo, ese eres tú. Ese problema lo tienes tú. Y necesitas por mi gracia llenar tu mente y tu corazón con mi palabra para que esos deseos y esas ansias que tienes de eso puedan ser expulsadas de tu alma, expulsadas de tu corazón. Y mientras más llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, con la oración y hablando a otros sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros, de repente empieza a realizarse una obra de purificación en nuestra vida. La palabra de Dios entra y expulsa el pecado de nuestro ser. Pero no va a pasar nunca con la música que estamos escuchando y con las películas que estamos mirando y con los programas que están escuchando, porque eso no desenmascara ni expulsa el pecado, sino que nos llena de pecado y confirma en nuestro corazón el pecado.
Es decir, la palabra de Dios es clave en la victoria sobre el pecado, en el proceso de purificación. Note lo que dijo Jesús en San Juan, el capítulo 15 y el versículo 3. San Juan 15 y el versículo 3. Jesús da el mismo secreto en este versículo. Jesús dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. ¿Limpios por medio de qué? Ya vosotros estáis limpios ¿por la qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia? La palabra de Dios es la que limpia el corazón. Antes los adventistas eran el pueblo del libro. Ahora los adventistas son el pueblo del televisor. Y se nota en la espiritualidad de la iglesia. Se capta al ver la temperatura espiritual que tiene la iglesia. No podemos esperar tener un carácter semejante al de Jesús cuando estamos contemplando cosas que son radicalmente diferentes que lo que es el carácter de Jesús. Note lo que dice Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Efesios, nuevamente, el capítulo 5 y los versículos 25 al 27. Aquí el apóstol Pablo está hablando del plan de Dios para la purificación de la iglesia. Y fíjense otra vez el mismo secreto. Efesios 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y por qué se entregó por ella? ¿Solamente para salvarla de la culpa del pecado? ¿Solamente para justificar a la iglesia y decir, no, yo te quito los pecados y sigue viviendo como quieras? No. Dice, ¿para qué? Para santificarla. ¿Y cómo es que la santifica? Sigamos leyendo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que purifica Jesús la iglesia? En el lavamiento del agua por medio de ¿qué? De la palabra. Ahora, ¿qué representa el agua? ¿Qué representan las aguas frescas que caen del cielo simbólicamente en la Biblia? Representan el Espíritu Santo, las aguas frescas que caen del cielo. Es decir, aquí el agua representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué medio usa el Espíritu Santo para purificar o santificar a la iglesia? Es el agua por la palabra. Es el Espíritu Santo por medio de ¿qué? De la palabra. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Y cuando yo vengo y cuando leo la Biblia, la meto por mis ojos, entra a mi ser, entra a mi corazón. Ahora a través de la palabra el Espíritu Santo me está hablando. Y me está diciendo, tienes este problema en tu vida, tienes aquel problema en tu vida, necesitas rectificar esto, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar mi poder. Y ahora de repente el Espíritu Santo, usando la palabra que estamos metiendo por los ojos y por los oídos, empieza el proceso de purificar y de purgar nuestra vida del pecado. Todo tiene que ver con lo que nosotros contemplamos y con lo que nosotros oímos, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas. No podemos ser purificados del pecado y del mal mientras metemos por nuestros ojos y por nuestros oídos aquellas cosas que dañan nuestro carácter. Saben que en la iglesia adventista hoy en día hay un debate muy grande y es si está bien ir al cine o no. Antes era que los adventistas no iban al cine. Ahora prácticamente, no puedo dar un porcentaje, pero son muchos los adventistas que dicen, yo no le veo nada malo a ir al cine. Y lo que yo le digo es, si no le ves nada malo, yo voy a orarle al Señor para que te arregle los ojos. Porque las películas en el cine no tienen hoy en día nada bueno. Hollywood no produce nada bueno, produce cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Cosas que enfatizan el sexo, cosas que enfatizan el asesinato, muertes, mentiras, trampas. Es decir, todo lo negativo es lo que uno va a ver allí. Antes decían, no debe uno ir al cine porque en el cine el ambiente es feo, porque ahí fuman y eso. Hoy en día los cines son muy bonitos, me dicen. Entonces los jóvenes no se comen el cuento. Pero cuando uno le dice a los jóvenes, mira, no vayas al cine por lo que vas a ver allá.
No es por el lugar, ni siquiera por lo que cuesta el ticket. Yo no sé cuánto cuesta entrar, pero no es una cantidad grande, no van a quedar en la quiebra por eso. No son las razones primordiales. La razón primordial es que cuando uno va a esos lugares, uno va a contaminarse la mente con lo que uno está viendo allí. Le impacta el cerebro a uno. Ustedes conocen lo que dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice: porque nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Fíjense el secreto: contemplando a Jesús en su palabra, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. ¿Y sabe lo que pasa? Mientras más contemplo a Jesús, más aborrezco el lenguaje del mundo. Más aborrezco las costumbres del mundo. Más aborrezco la música del mundo. Más aborrezco las películas del mundo. Porque cuando estoy contemplando a Jesús digo: ay, cuán diferente es lo que está mostrando el mundo a lo que es Jesús. Es decir, en el proceso de contemplar a Jesús, Jesús hace que yo odie el pecado y que lo ame más y más a Él. Saben que en la Biblia tenemos una historia muy interesante de 3 jóvenes que desarrollaron un carácter a prueba de fuego. Es la historia de Daniel 3 y eso fue un fueguito humano. Pero es una ilustración de lo que pasa cuando uno tiene un carácter a prueba de fuego. Nabucodonosor levantó una gran imagen en el valle de Dura. Fíjense qué interesante que Nabucodonosor por un tiempo se comportó como una bestia y levanta una imagen y manda a todos que adoren a la imagen que levantó, y cualquiera que no adora la imagen sea muerto. Fíjense que uno tiene una prefiguración de lo que dice el libro de Apocalipsis. La bestia levanta su imagen, manda a todos a adorar, el que no adore será muerto. Es decir, vamos a afrontar esta crisis de nuevo a nivel global y a nivel espiritual. Y Nabucodonosor dijo: todos cuando oigan los instrumentos musicales, a inclinarse ante la imagen. Se tocaron todos los instrumentos musicales, dicho sea de paso eran 6, y todos se arrodillaron menos Shadrach, Mesach y Abednego. Se quedaron parados. Y llegó la noticia a Nabucodonosor. Nabucodonosor los llamó y les dijo: ¿es verdad lo que yo oigo, que ustedes no se inclinaron? Dijeron: es verdad, rey. Pues mejor se inclinan, porque los voy a echar al horno. Y allá van a quedar incinerados. ¿Y qué Dios los va a poder librar a ustedes de mis manos? Y estos 3 jóvenes con un carácter a prueba de fuego, con un carácter fijo y firme en el Señor, muchachos consagrados a Dios, y a pesar de que vivían en Babilonia, donde todo era malo, dedicaban sus mentes a lo bueno. Le dijeron al rey: mira, rey, tú nos puedes echar al horno, y nosotros sabemos que nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, igual no vamos a adorar tu estatua. No la vamos a adorar. Porque tenían su carácter fijo de lealtad para con Dios, aunque se desplomaran los cielos. Así que Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más que los que se hacía antes. No creo que tenía un termómetro. El número 7 significa plenitud, totalidad. Es decir, Nabucodonosor dice: voy a calentar este horno hasta que no lo pueda calentar más. Y lo calentó al máximo, estaba al rojo vivo. Y llegan estos 3 jóvenes, y llegan los soldados y echan a los 3 jóvenes. Y tan caliente estaba el fuego que dice la Biblia que consumió a los hombres que los echaron en el horno. Y luego Nabucodonosor mira dentro del horno y dice: caballeros, ¿no echamos nosotros 3 jóvenes en ese horno? Y sí, rey, fueron 3, pero yo veo a 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios, porque Daniel le había dicho al rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios. Dicho sea de paso, el Hijo de Dios era el ángel, porque más adelante Nabucodonosor dice que Dios envió su ángel. Este era el ángel de Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento, que era Jesús. Y dice la Biblia que Nabucodonosor dijo en voz alta: jóvenes, salgan de ese fuego. Y salen los muchachos caminando del horno. Y cuando Dios libra de verdad. Fíjese que dice la Biblia que no se les quemó ni un pelo.
Solamente las sogas que los tenían amarrados. Salieron con su ropa completa. Y fíjense si Dios no libra completo. Dice que ni siquiera olían a humo. Porque se habían aliado con Jesús. No se contaminaron con los pecados de Babilonia. Vivieron en medio de una sociedad inicua, pero habían escogido ser leales a Dios, aunque se desplomaran los cielos. Habían sido fieles en lo poco. Habían pasado la prueba sobre la dieta, una prueba pequeña donde su vida no estaba en juego. Y por lo tanto, cuando vino la prueba mayor con respecto a su propia vida, escogieron ser fieles a Dios. Mis hermanos y mis hermanas,